Hoy vamos a hablar de una saga que tenía una misión imposible: revivir una leyenda que nadie debería haber tocado. Porque Guinea Pig no nació como una franquicia comercial, no nació como un producto pensado para el público masivo, ni siquiera nació como algo que debía entenderse. Nació como un rumor, una película que no sabía si era real o no. Una cinta que, según decían, había sido incautada por el FBI, un mito urbano que se alimentaba de la duda y de la oscuridad. Y quizás ahí está el problema. Porque cuando algo funciona, cuando algo tiene mística, cuando algo huele a leyenda, siempre hay alguien que quiere meterle las manos encima. Esto es American Guinea Pig, la saga que demuestra que a veces, para honrar un mito, tienes que estar dispuesto a romperlo. Comenzamos. Para entender la saga americana, primero hay que entender qué carajos era el original. Ya tenemos un video en el canal hablando acerca de la saga original, se los dejo aquí. Y si no lo quieren ver, pues se lo resumo fácil. En 1985, Japón vio nacer una serie de películas que cambiarían el terror extremo para siempre: Guinea Pig. No había trama compleja, no había personajes con arcos de redención, no había finales felices, solo había experimentos, sangre. Un científico que torturaba a una chica para probar el límite del dolor humano, un samurái que mutilaba a una mujer con una katana mientras recitaba poesías, un hombre que no podía morir y se automutilaba por aburrimiento. La serie era cruda, era sucia, era realista, tan realista que el FBI investigó si era una película snuff real, tan realista que Charlie Sheen la denunció pensando que estaba viendo un asesinato grabado, y esa fue la clave de su éxito y de su caída. No era solo el gore, era la duda. No sabías si lo que estabas viendo era ficción o era real, y tu cerebro hacía el resto. Pero había un problema: la serie japonesa, después de 6 películas, desapareció. No por falta de ideas, sino porque el nombre, Guinea Pig, se volvió tóxico en Japón. No existía una prohibición legal explícita, pero la controversia fue tan grande que el nombre quedó prácticamente enterrado. Distribuidores y productores simplemente no querían tocar el proyecto. Fue un veto informal, pero igual de efectivo con la ley. Y ahí quedó la saga, congelada, inmortalizada en su leyenda. Hasta que, años después, un americano dijo: ¿cuánto que yo puedo revivir esto? Y así empezó todo. Ese americano se llama Stephen Biro. Biro, sí. Y para entender su motivación, hay que entender primero casi antes de ser director. Biro no empezó como cineasta. ¿O es Byron? No lo sé. De una vez anunció que iban a escuchar inglés feo. Le diremos Biro. Biro empezó como un distribuidor. Fundó una compañía llamada Unhearted Films, especializada en traer a Estados Unidos el cine de terror más extremo y marginal del mundo. Y entre sus mayores éxitos estaba la saga Guinea Pig original. Fue el quien dio el primer lanzamiento oficial en DVD de la serie japonesa en Estados Unidos, fue el quien la presentó a una nueva generación de espectadores occidentales, fue el quien de alguna manera se convirtió en el guardián de esa leyenda. Y un día Biro tuvo una idea: ¿y si el nombre estaba muerto en Japón? ¿Por qué no revivirlo en América? Consiguió los derechos, consiguió el permiso, y en 2014 lanzó la primera entrega de lo que sería su propia saga, American Guinea Pig, Bucket of Guts and Gore. Pero aquí viene lo interesante. Biro no quería hacer un remake, no. Biro quería hacer algo más ambicioso. Quería crear un universo expandido alrededor de la leyenda original. Su primera película, Bucket of Guts and Gore, no se presenta como una secuela ni como una reinterpretación. Se presenta como la película snuff real que inspiró al director japonés Hideshi Hino a crear Flower of Flesh and Blood. ¿Entiendes? Es una precuela metaficcional. La saga americana no es un reboot, es un origen ficticio. Es Biro diciendo: la película japonesa no era la primera fue esta, una cinta real que Hino vio y que lo llevó a hacer su versión. Es una idea increíblemente ambiciosa y también increíblemente arrogante, porque básicamente está diciendo: la leyenda que conocían no era la verdadera es la que yo estoy contando. Y aquí empiezan las tensiones. La saga americana se compone de 4 películas hasta la fecha, cada una con un director diferente, cada una con un enfoque distinto, cada una con sus propios problemas y aciertos. Vamos a desglosarlas. Bucket of Guts and Gore la dirige el mismo Steve Firo. Se podría decir que es un homenaje a Guinea Pig 2 Flower of Flesh and Blood.
La película trata sobre dos mujeres que son secuestradas y llevadas a un almacén. Un grupo de hombres la filma mientras un ejecutor llamado The Actor las tortura y desmembra lentamente bajo las órdenes de The Director. Es una película que mejor captura la estética de la original. Viro la rodó en Super 8 para recrear esa textura granulada y sucia, que hacía parecer que estabas viendo un metraje encontrado. Los efectos prácticos son increíbles. Marcus Koch, el maquetista, hizo un trabajo extraordinario. La sangre, las vísceras, las mutilaciones, todo parece real. El problema es que la película se alarga demasiado. 73 minutos de tortura repetitiva. Los primeros 30 minutos impactan, los siguientes 43 se vuelven tediosos. Es como si Viro estuviera diciendo, mira, puedo hacer lo mismo que Ino, pero durante más tiempo. Y sí, puede, pero eso no lo hace mejor. Es la más divisiva de la saga. Los puristas del gore la aman, los que buscan historias se aburren. En lo personal, siento que es súper aburrido ver lo mismo durante 43 minutos. Fácilmente se podría haber quedado en esos 30 minutos y tendría un efecto mejor. La segunda es Bloodshot. Aquí la dirige Marcus Koch, el maquetista de la anterior. Se podría decir que es una especie de homenaje al Guinea Pig Devil Experiment. Un hombre es capturado por un científico psicótico y sometido a una serie de torturas y experimentos médicos en un laboratorio. La película introduce una trama de escape y un compañero de celda. Muchos piensan que esta es la más floja de la saga, y el principal problema es la decisión de rodarla en blanco y negro. No sé si fue una lección artística o una manera de esconder la falta de calidad en los efectos, algo que ya hemos visto en otras películas, pero el resultado es que la sangre pierde todo su impacto. Es una película de terror extremo, la sangre es el personaje principal. Si la vuelves monocromática, le estás quitando la mitad de su poder. Además, la trama intenta ser más compleja, pero termina siendo confusa. El personaje del científico, la droga que extrae de la sangre, la trama de escape, todo se siente desarticulado. Es la película que menos gusta a los fans y en lo personal a mí también. Me es interesante un poquito el concepto del blanco y negro, pero bueno, muchos la consideran como un paso en falso. Otras la defienden como un experimento surrealista, pero la mayoría coincide en que es la más olvidable. Después está Sacrifice. Sí. Esta es dirigida por Poison Rogue y se podría decir muy entre comillas que está inspirada en la 3 de He Never Dies, pero después les explicaré por qué. Daniel, un joven con profundos problemas psicológicos, se encierra en el baño de su casa para realizar un ritual de automutilación y sacrificio a la diosa Ishtar. Aquí la cosa se pone interesante. Sacrifice es la película más extrema de toda la saga. Incluso me atrevería que un poco más que la original. La automutilación es tan gráfica, tan detallada, tan visceral que hace que Flower of Flesh and Blood parezca una más del montón. Lo interesante es que debajo de todo este gore hay una historia. Daniel no solo es un tipólogo que se corta, es un joven atormentado por su identidad, por su cuerpo, por su lugar en el mundo. Algunos críticos han leído la película como una metáfora de la lucha interna y la identidad queer, la transformación del yo a través del dolor. El sacrificio no es solo físico, es también identitario. Es una interpretación poderosa, y le da a la película una capa de profundidad que las otras entregas no tienen, ya que hay un dato clave. Sacrifice no nació como una película Guinea Pig, es una producción italiana, dirigida por Poison Rogue, que originalmente no tenía ninguna relación con la marca. Stephen Viro la encontró ya terminada y decidió añadirla a la saga. Y esa es la gran ironía. La mejor película de la saga americana, esa es la gran ironía. La mejor película de la saga americana es la que menos intentó ser Guinea Pig. Funciona porque no está mirando atrás, está construyendo algo propio desde cero. Es la favorita de muchos por su intensidad y su subtexto, pero también es la más difícil de ver, no por el gore, sino por la incomodidad emocional que genera. Y como todo lo que intenta ser más que una película de terror, su ritmo es desigual y su metáfora, aunque poderosa, no termina de cuajar del todo. Llegamos a la cuarta, The Song of Solomon, dirigida por el mismo Stephen Viro. Esta es la primera que se aparta completamente de la historia original de la saga y no tendría que ser un homenaje a alguna de la saga original. La película trata sobre una joven llamada Mary que está poseída por un demonio. La Iglesia Católica envía una ola de sacerdotes para exorcizarla, sabiendo que cada uno será brutalmente asesinado por la entidad. Esta es la película más ambiciosa de toda la franquicia, tanto japonesa y americana. Porque Viro no se conforma con hacer gore, quiere hacer terror teológico, quiere hablar de Dios, del demonio, del sacrificio, de la fe, y la película está llena de detalles, los rituales católicos que están bien documentados, los objetos sagrados, la Biblia de oro de Antioquía, las oraciones en latín, todo tiene un nivel de detalle sorprende.
pero la ambición también es su mayor problema. La película es confusa, el ritmo es desigual, las actuaciones son irregulares y el gore, que en las anteriores era el protagonista, aquí pasa a ser un segundo plano. Biro cambió las vísceras por oraciones, ya que el resultado es un caos. Es el caos de un autor tratando de encontrar su propia voz fuera de la sombra de Hideshi Hino. Hay violencia, sí, pero no es el centro es el conflicto religioso. Y eso para muchos fans de Guinea Pig es una traición. Es la que divide más a la audiencia. Unos la consideran la mejor por su ambición, otros la odian porque no es lo que esperaban de una película de Guinea Pig. Aquí llegamos a la tesis central de este video. La saga Guinea Pig como fenómeno no funcionaba por sus películas, funcionaba por su leyenda. La original japonesa era exitosa no porque tuviera las mejores historias o los mejores efectos, sino porque generaba una pregunta que nadie podía responder. ¿Esto es real? Esa duda era el motor de todo. La conversación en los foros, la denuncia de Charlie Sheen, la investigación del FBI, todo eso alimentaba la mística. La saga americana, en cambio, no puede tener esa mística, porque ya no es un rumor, es un producto. Y cuando algo se convierte en producto, deja de ser leyenda. Stephen Biro, en su intento de honrar la original, hace algo contradictorio. Intenta darle una estructura, un origen, un universo expandido, y al hacerlo, mata el misterio. Ya no hay duda, ya no hay posibilidad de que sea real, ahora solo es una película. Bueno, 4. Es como si alguien te contara un rumor escalofriante y luego te dijera, mira, te voy a explicar paso a paso cómo yo lo inventé. El rumor deja de ser rumor y la magia desaparece. Y este no es un problema exclusivo de Guinea Pig, es un patrón en Hollywood que repite y una otra vez, específicamente con los gringos. The Ring o El Aro no existiría sin Ringu. Oldboy no existiría sin Oldboy, la original. El cine gringo lleva décadas adaptando éxitos extranjeros para volverse accesibles a su propio mercado. Pero Guinea Pig presenta un problema distinto. No era una historia, era una leyenda urbana. Y las leyendas urbanas no se adaptan, se habitan, se viven, se cuentan en voz baja. Cuando intentas convertirlas en un producto, algo se rompe. Porque puedes adaptar una historia, lo que no puedes adaptar es una sensación. Biro se define como un cineasta de terror teológico, y esa es su obsesión. El cielo, el infierno, el demonio, el sacrificio. Y eso explica por qué la saga viró hacia el exorcismo y la demonología en The Song of Solomon. No solo era gore, era su visión personal del terror, pero también revela algo importante. Biro no está haciendo estas películas solo por los fans, las está haciendo por sí mismo. Quiere explorar sus propias obsesiones, quiere construir su propio universo, quiere ser recordado como el arquitecto de algo grande. Y no hay nada malo de eso. Todos los directores tienen un ego. Pero cuando tu proyecto se basa en la leyenda de otro, cuando tu trabajo es expandir la obra de otra persona, tienes que tener cuidado. Porque si te vuelves demasiado ambicioso, puedes terminar enterrando lo que intentas honrar. Y eso es exactamente lo que pasa en The Song of Solomon. Biro quiere hacer una película teológica y olvida que la gente vino a ver una película inspirada en Guinea Pig. Pero, ¿qué opina Japón de la saga americana? La respuesta es complicada. El nombre Guinea Pig quedó enterrado en Japón, no por una ley, sino por un veto informal. La controversia fue tan grande que nadie quería tocar el proyecto. Así que la saga americana es técnicamente un producto que no existe en su país de origen. Técnicamente. Hideshi Hino, el creador del original, nunca ha dado una opinión pública contundente sobre la saga americana, pero lo que sí hizo Biro fue presentar su primera película como inspiración real de Hino. Es decir, Biro no solo revive la saga, la inserta en la biografía de Hino. Es un acto de reverencia, sí, pero también es un acto de apropiación. Y entre los fans japoneses las opiniones son mixtas. Algunos ven la saga americana como un tributo digno, otros la critican por alargar innecesariamente el metraje. Las originales duraban unos 40 minutos, las americanas superan la hora. Y otros simplemente la ignoran. Porque para muchos la saga original es intocable, es un producto de su tiempo, de su cultura y de su contexto, y cualquier intento de replicarla desde afuera está condenada al fracaso. American Guinea Pig no fracasa, pero su éxito, si es que podemos llamarle éxito, no está donde muchos esperan. Y para entenderlo tenemos que hablar de las dos películas que realmente elevan la saga, Sacrifice y The Song of Solomon. Porque aquí está la clave, la saga americana se vuelve interesante exactamente cuando deja de intentar ser Guinea Pig. Sacrifice, como ya le había dicho, es la entrega más interesante de la saga americana, y no es casualidad, funciona porque no intenta ser Guinea Pig, intenta ser otra cosa, es una producción, como ya lo mencioné, italiana, y que Biro encontró y decidió añadir al catálogo. Song of Solomon es donde abandona completamente la estructura de False Snuff y crea algo radicalmente distinto, una película de exorcismo con ambiciones teológicas. ¿Y esto qué nos dice? Que la saga americana en sus mejores momentos no necesita el nombre Guinea Pig.
Sacrifice funciona como drama psicológico extremo, The Song of Solomon funciona como una propuesta personal de terror religioso. Son interesantes a pesar de llevar ese nombre, no gracias a él. Y aquí llegamos a la pregunta incómoda. ¿Esto en verdad es un homenaje genuino o un colchón de seguridad? Porque Viro, como fundador de Unearthed Films, ya tenía la distribución asegurada, compró los derechos de la saga original y al lanzar sus propias películas bajo el nombre American Guinea Pig se aseguró de una base de fans inmediata. Es un movimiento inteligente, pero también es un movimiento seguro. Si estas películas no se llamaran Guinea Pig, ¿las habría visto alguien? La respuesta probablemente es no. Y eso es precisamente lo que las hace problemáticas, porque el nombre Guinea Pig no solo es un título, es una leyenda. Todo lo que ya hemos hablado sobre el mito, sobre esta prohibición, sobre la denuncia que rodea a Guinea Pig, todo esto, todo este juguito, toda esta historia que hay detrás del nombre, Viro usa esa leyenda como escudo. Mis películas son extremas porque se llaman Guinea Pig, parece decir. Si no te gustan es que no entiendes el género. Pero la realidad es más compleja. La saga original japonesa, después de las 2 primeras entregas, ya había empezado a experimentar. Guinea Pig 3, He Never Dies, es una comedia de humor negro sobre un hombre que no puede morir. Mermaid in Mahol es una tragedia surrealista. La serie original ya entendía que el nombre Guinea Pig podría ser un vehículo para diferentes tipos de terror. No necesitaba un universo expandido de 8 películas, no necesitaba un origen ficticio, no necesitaba explicar nada, simplemente hacían películas. Y si analizamos el plan original de Viro, que él quería crear un universo expandido de 8 películas, 8 películas de Guinea Pig. Es como si Marvel hubiera visto el proyecto de la bruja de Blair y hubiera dicho vamos a hacer un universo cinematográfico de 10 películas sobre brujas encontradas. Pero ¿quién pidió eso? ¿Quién le pidió a Viro darle un origen a la saga original? ¿Quién le pidió crear una mitología alrededor de un rumor? Nadie. Eso fue puro ego. El ego de pensar, esto es bueno, pero yo puedo hacerlo más grande, yo puedo darle estructura, yo puedo convertirlo en un producto. Y al hacerlo, Viro cometió el pecado capital de las adaptaciones. Convirtió un misterio en un manual de instrucciones. La saga original japonesa funcionaba porque no explicaba nada, porque te dejaba en la duda, porque no sabía si era real o ficción. La saga americana, al intentar construir un universo, mata esa duda, pero a pesar de esto hay algo que rescatar. Porque el intento de Viro para expandir la saga en su obsesión por el terror teológico, en su decisión de incluir una película como Sacrifice, hay un destello en algo genuino. No es la saga que los fans esperaban, pero es la saga que Viro quería hacer. Y quizás en el fondo es lo único que importa. No un homenaje servil a la original, sino una interpretación personal, imperfecta y ambiciosa de lo que Guinea Pig pudo ser. Sacrifice y The Song of Solomon demuestra que la saga americana tiene algo que decir cuando deja de mirar atrás y empieza a mirar hacia adelante. El problema es que para llegar a eso tuvo que cargar con el peso de un nombre que no necesitaba. Y nos podemos plantear, ¿estas películas pudieron haber llegado a más público si no cargaran con el nombre de Guinea Pig? ¿Cuál era la preocupación de Viro al tener que usar el nombre de Guinea Pig? ¿Quería asegurar algo? ¿Que un cierto nicho la viera? Tal vez, y solo tal vez, si no llevara el nombre de Guinea Pig, podría haber creado su leyenda aparte. Esto fue American Guinea Pig, una saga que empezó imitando una leyenda y terminó enterrando la suya propia. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿era necesario?